Bien, vamos a comenzar nuestra clase número 4 de la asignatura Historia Económica que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta. Nosotros en la clase anterior ya habíamos comenzado a trabajar dos unidades del programa, las cuales venimos abordando de modo paralelo. Una es la unidad 1 y la otra es la unidad 3. Bien, de la unidad 1 vamos a continuar abordando el punto 3, que se refiere a las tendencias de la historiografía de la historia económica durante la segunda mitad del siglo XX, definiciones, problemas, métodos y fuentes. Aquí vamos a ver entonces, en ese periodo que va entre 1930, 1980, 1950, 1980, cómo se escribe historia económica. ¿Qué tendencias historiográficas de la historia económica encontramos en este periodo, en estos periodos? Porque depende qué tendencia estemos trabajando, se va a ir cristalizando mejor en unas décadas que en otras. Por otra parte, en la unidad 3 nosotros vamos a continuar abordando, estudiando. Y quiero que estén atentos a este relato, atentos y atentas a este relato. Miren, como dice el punto 3. El mundo bajo la hegemonía estadounidense en 1945, estado de bienestar en Occidente, estancamiento y senilidad en la URSS, la reconstrucción europea, la reconstrucción japonesa, el crecimiento económico durante la Guerra Fría, crisis y reestructuraciones en el mundo actual, 1973-1989, Argentina, la vuelta al campo y crisis de la industrialización por sustitución de las importaciones. Este último apartado vamos a dedicarle el tiempo necesario en la próxima clase, en nuestro próximo encuentro. Bien, entonces, estas son las unidades y puntos de esas unidades que vamos a trabajar en esta clase. Vuelvo a pedirles que se acuerden de este relato que le acabo de explicitar del punto 3. ¿Con qué bibliografía vamos a trabajar? Sobre todo vamos a trabajar con el texto de Thomas Piketty. Este libro se llama Capital e Ideología, Barcelona, publicado por la editorial Deusto en el año 2019. Y también vamos a trabajar sobre un artículo de Thomas Piketty que se titula Capital e Ideología, una perspectiva global sobre los regímenes desigualitarios. Dentro de la web bibliografía que vamos a consultar está la página justamente que se dedica a abordar estos temas respecto de la igualdad, desigualdad, distribución del ingreso, participación de los deciles en las riquezas nacionales. Esta página es justamente la que otorga muchos de los datos que utiliza Thomas Piketty en este libro Capital e Ideología. Recordemos que cuando estamos abordando el periodo que va entre 1940, 1980, 1930, 1980, 1950, 1980, siempre estamos trabajando con lo que se conoció como la etapa de consolidación y expansión de las ciencias sociales, según la periodización que nos brinda Immanuel Wallenstein en la famosa obra que escribe a partir del informe de la Comisión Gubelkian. Y también estamos hablando de que en los abordajes hay una especie ya de renunciamiento
a ese estructuralismo tan duro que caracterizó a esta etapa y encontramos un leve giro profundo, en algunos casos constructivista, a partir de los años 60 y 70, que ya empieza a plantear que estamos ante una crisis en las formas en que se venía escribiendo ciencias sociales durante todo este periodo que va desde el siglo XIX hasta estos años de los 60 y 70. Y acá les quiero remarcar entonces que nosotros vamos a abordar el periodo en que la historia económica florece. Florece a tal punto que toda historia de esta época es historia económica y que cuando nosotros veamos las tendencias de cómo se escribe historia económica en este periodo, son las tendencias de cómo se hace historia, cómo es la historia disciplinar, cómo se escribe la historia disciplinar de esta época. Y nos estamos refiriendo concretamente a planteos, obras, tradiciones teóricas muy, pero muy célebres que vamos a ir desarrollando en diferentes videos clase obviamente, durante este periodo que llamamos segunda mitad del siglo XX, pero que tiene estas flexibilidades que les he hablado al comienzo. Nos referimos concretamente a la tradición marxista británica, que tiene un lugar de surgimiento que es Inglaterra, pero que su influencia es planetaria y va a ser de mucha influencia en Argentina, inclusive hasta el día de hoy, aunque ustedes no lo puedan creer. Por otro lado, tenemos lo que se llamó la teoría de la dependencia, también se les llamó los cepalinos, porque muchos de sus, casi la mayoría de la gente que se trabajó dentro de esta perspectiva teórica van a abrevar a la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina, que es la CEPAL. Por último, los célebres segundos anales, o también conocidos como anales brodelianos, ese nombre le da un historiador mexicano que los estudia, cuya bibliografía está en el programa si ustedes quieren profundizar, eh, que se llama Carlos Aguirre Rojas. Por último, esta es la etapa de florecimiento de la cliometría. Su desarrollo está en Estados Unidos, la no tan célebre cliometría como ya hemos visto, aunque en realidad es la que va ganando las batallas dentro de la escritura de la historia económica, hasta cierto punto. Ya vamos a ver con este texto de Piketty. Y por último, los teóricos del análisis del sistema mundo, que también tienen un impacto global, y acá emerge la figura clara de Immanuel Wallenstein. Y fíjense, este es el libro que uno podemos decir que es el ejemplo de la precrisis, ¿no? Porque Wallenstein va acá a proponer abandonar los análisis nacionales, ¿no? Para incorporar la perspectiva global, que va a ser la que va a tener protagonismo en la escritura de la historia económica que se desarrolla a partir de los 90 hasta hoy. Bien, dicho esto, volvamos entonces a nuestra intención. Nuestra intención es volver a trabajar esta segunda mitad del siglo XX, cómo se escribe en la segunda mitad del siglo XX, y, aparte vamos a trabajar también cómo se escribe historia económica en hoy a partir del texto de Piketty, pero con el texto de Piketty también vamos a ver un relato alternativo para entender el mundo después de la segunda posguerra,
muy, pero muy diferente a ese relato que está enunciado en el programa en la unidad 3. Nosotros, la escritura de la historia económica en la segunda mitad del siglo XX la vamos a abordar en los diferentes videos que ya están a disposición de ustedes. En cambio, este tema lo vamos a trabajar ahora en esta clase. Bien, vamos ahora entonces al texto de Thomas Piketty. Bien, yo acá he señalado algunos párrafos, fíjense, estoy usando Cami, la función resaltar, y antes que nada les quiero decir que el texto de Piketty, fíjense cómo se llama, Capital e Ideología, ¿no? Después de mucho tiempo, la ideología vuelve a tener una función explicativa y argumentativa en los trabajos de historia económica. Y esto es absolutamente interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el argumento de Piketty es que las ideologías justifican la concentración del poder y la riqueza en las manos de unos pocos, ¿no? Estas ideologías se han desarrollado para justificar la esclavitud, el colonialismo, la aristocracia, la desigualdad de género, la desigualdad racial. Y estas ideologías son discursos y estas ideologías cambian, ¿no? Fíjense que cuando Piketty plantea esto, de que las ideologías cambian, voy a irme a esta página que les hablaba. Quiero que miren, esta es la página de la desigualdad, ¿no? Datos sobre la desigualdad. Esta página ustedes la van a trabajar, la van a conocer, la van a consultar en la actividad práctica de hoy, que es totalmente en gabinete y se entrega hoy. En esta actividad práctica ustedes van a consultar los diferentes indicadores que consideren. Yo acá les propongo de la participación del 50%, inferior en cuanto a la distribución del ingreso. También puedo poner en cuanto a la distribución de la riqueza. En este caso, el dato es el mundo, ¿no? Yo acá voy a cambiar de indicador y voy a poner la participación del 50% inferior en cuanto a la distribución de la riqueza. En este dato yo acá obtengo los datos a partir de 1995 en adelante. Si yo voy a trabajar la participación del 50% inferior, puedo obtener datos a partir de 1900. Y acá lo interesante es mirar cómo este 50% logró una mayor prosperidad a partir de la década de 1940, cuando su participación, estos son datos mundiales, sube en el mundo adquiriendo la mejor performance en la década del 60 y comenzando a disminuir a partir de los años 70. Ya en el 70 alcanza su punto más bajo y después comienza una performance de mayor participación en los años subsiguientes. También podemos incorporar acá países, como por ejemplo podemos incorporar Argentina,
Y ahí vamos a ver en el caso de Argentina también cuál es la evolución que tiene Argentina, por ejemplo, en relación al mundo, y podemos observar también cómo afectó la crisis del 2002 en la participación del 50% inferior de la riqueza en nuestro país. También puedo comparar con otros países, por ejemplo, puedo poner Suecia, que es un país también muy considerado, ¿no? Y fíjense que en el caso Suecia y Argentina tienen más o menos un punto de partida semejante al comienzo del siglo XX, pero esta brecha se cambia totalmente, por ejemplo, en la década del 70 y la década del 60. Bien, o sea, el porcentaje, fíjense, si nosotros tomamos los años 60 y 70, vamos a ver que hay una mayor participación del decir el 50% en estos años, que se llamaron también estado de bienestar o los 30 gloriosos que nos habla la historiografía francesa. Volvamos entonces a nuestro texto y vamos a ver acá en cuanto a esta cuestión que nos propone Piketty. Es decir, vamos a abordar el estudio de la historia entre 1945 y 2020 o 2019 a partir de estudiar la desigualdad. Eh, Fíjense algunos rasgos que nos vamos proponiendo Piketty para entender de cómo él escribe historia económica y cómo él ha cambiado su escritura, y eso muestra también del cambio que nosotros venimos diciendo que se está dando en muchos textos de la historiografía de la historia económica. Bien, vamos a ver qué plantea el autor. Entre las múltiples limitaciones de mi obra anterior, hay dos que merecen una atención particular. Por una parte, el libro de 2013, y se refiere acá a otro libro que tuvo también un impacto global, que se llamó El capitalismo del siglo XXI. Y él dice, por una parte, el libro de 2013 está demasiado concentrado en Occidente, en tal sentido de que otorga un protagonismo excesivo a la experiencia histórica de los países más ricos, Europa Occidental, Norteamérica y Japón. Fíjense que ese punto de la unidad 3 que nosotros tenemos está relatado de este modo, es decir, es un relato occidental, podríamos decir eurocéntrico, que toma como eje central de los argumentos a Europa Occidental, a Estados Unidos y a Japón. Entonces, ¿qué hace Piketty? Piketty se descentra, ¿no?, en esta obra y va a abandonar el eurocentrismo. Obviamente que esto también en la medida que los datos se lo permiten, porque acá también hay un gran problema de fuentes. Los países desarrollados tienen mejores fuentes, también los países con mayor calidad democrática tienen mejores fuentes que los países que no tienen calidad democrática o que no tienen un desarrollo de las estadísticas como estos países
Europa Occidental, Norteamérica y Japón. Entonces, acá tenemos dos cosas para marcar. La escritura del siglo, la segunda mitad del siglo XX se caracteriza por ser una escritura eurocéntrica. Esta escritura hoy pretende justamente abandonar ese eurocentrismo. Cuando hablamos de eurocentrismo estamos hablando de que ese camino que sigue Europa es el camino que se toma como la medida para explicar todas las cosas. Bien, planteado este rasgo de la escritura, queremos comentarle que Piketty va a argumentar que la desigualdad es el problema fundamental de nuestras sociedades, ¿no? Y que esta desigualdad, al entendida como una ideología, obviamente no es un resultado natural de las evoluciones humanas, sino que es un resultado del discurso con el cual justifican las sociedades, como dijimos, la esclavitud, la supremacía de unos grupos sobre otros. Bien, volviendo al texto, dice Piketty que esto me ha permitido salir de un marco estrictamente occidental y desarrollar un análisis más amplio de los diferentes regímenes desigualitarios y de su evolución histórica. Otro rasgo de la escritura actual, ¿no? Que también encontramos en esta reflexión de Piketty. Solo desde una perspectiva transnacional es posible comprender las debilidades del relato dominante y plantear la construcción de un relato alternativo, ¿no? Ese relato dominante que cambia, ¿no? Que a veces tiene una perspectiva más ortodoxa y otras veces tiene una perspectiva más crítica, como es la que se pretende en esta forma de presentarles a ustedes la unidad 3 y donde está la bibliografía para consultar, ¿no? Esto lo que se trata es un relato alternativo. Y este relato alternativo se presenta como transnacional, como global. Y esto también es interesante destacar. ¿Por qué? Porque la historiografía del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, salvo esta aclaración que hicimos con los teóricos del análisis del sistema mundo, esta historiografía del siglo XX es una historiografía nacional que relata casos nacionales, ¿no? Podríamos decir, en términos de Ulrich Beck, se trata de un nacionalismo metodológico que obstruye totalmente el análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque así como las desigualdades argumentan que las sociedades, es una ideología que argumenta que en las sociedades humanas tenga que haber unos que están encima de otros, ya sea culturalmente, ya sea racialmente, ya sea desde la perspectiva de género, ya sea desde un punto de vista económico, también las construcciones estatales no son algo que han surgido de la evolución natural de la especie humana, sino que es también una construcción humana. Fíjense que acá estamos también con la perspectiva constructivista, estamos hablando de construcciones, ¿no? Los estados son construcciones humanas y ustedes han eh, visto esta experiencia, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética. La Unión Soviética es una construcción del año, después de los años que tiene lugar la Revolución Rusa y que de esta construcción, después con su desmoronamiento, surgen
diferentes países, entre ellos Ucrania. Si me permiten volver a acá, por ejemplo, nosotros tenemos la Federación Rusa y tenemos diferentes países que integraron esa Federación Rusa y que ahora se eh, forman países autónomos o luchan por ser países autónomos, estados diferentes al estado de la Federación Rusa. Entonces, los estados son construcciones que también van a tener una eh, construcción discursiva para su justificación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Piketty? Ojo, hay una perspectiva transnacional que supere a los estados-nación, ¿no? Para poder comprender las debilidades del relato dominante y plantear entonces la conclusión de este relato alternativo que él nos propone. Y acá he seleccionado este párrafo para plantearle a ustedes esto que decimos, que toda sociedad humana va a necesitar justificar sus desigualdades y que esto es una construcción también humana, una construcción ideológica, ¿no? Y que estas justificaciones, dice Piketty, guardan siempre una parte de verdad y exageración, de imaginación y de bajeza moral, de idealismo y de egoísmo. Un régimen desigualitario tal y como se define en este trabajo de investigación se caracteriza por un conjunto de discursos y de mecanismos institucionales que buscan justificar y estructurar las desigualdades económicas, sociales y políticas de la sociedad en cuestión. Este análisis dice, ¿cómo lo voy a hacer? Desde una perspectiva global y desde una perspectiva transnacional. De nuevo, marcando muy bien los rasgos, ya y explícitamente los rasgos de esta escritura de la historia económica. Y desde una perspectiva pluridisciplinar, ¿no? La escritura no solamente de la historia económica, sino la escritura de las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX es una escritura disciplinar, ¿no? Justamente Wallenstein, con su teórico del análisis del sistema mundo, va a romper con este esquema eh, muy, pero muy fuerte, ¿no? Quizás también podríamos decir que hay una apuesta en esa historia total que se plantea Brodel con análisis, pero sobre todo, a mi juicio, el gran quiebre lo va a hacer Wallenstein. Y acá vemos que este es un rasgo, es de abrir las ciencias sociales. Wallenstein lo que propone es una ciencia social única. Yo argumento que comparto. Bueno, acá lo que plantean es una perspectiva pluridisciplinar, desde la disciplina, desde la antropología, desde la historia, ¿no? Y acá, fíjense que hay otra cuestión que yo creo por la que ha sido célebre el libro de Piketty, es que frente a ese complejo de incertidumbres en el cual vivimos, Piketty ha venido a poner una flecha a la historia, flechas que tenían claramente la historiografía del siglo XX que decía o vamos al comunismo, como por ejemplo o, eh, en el caso de teóricos del marxismo británico, o vamos al capitalismo, ¿no? Como podría decir la gente de los anales brodelianos, o vamos a regímenes socialistas, como podían decir los teóricos de la dependencia, y ahí va a depender
de qué teórico estamos hablando, un socialismo más capitalista, podríamos decir, o un capitalismo menos capitalista, también se podría plantear, ¿no? También es crítico del capitalismo el relato de Immanuel Wallerstein y los teóricos del análisis del sistema mundo. No es así el caso de la nueva historia económica que se comienza a tomar su fuerza en Estados Unidos con la biometría. Bien, ¿y cuál es la flecha de la historia que nos propone Piketty? Dice, voy a leer el párrafo completo. Echando la vista atrás, desde una perspectiva pluridisciplinar, es posible construir un relato más equilibrado y esbozar el contorno de un nuevo socialismo participativo para el siglo XXI. ¿No? Socialismo participativo, capitalismo progresista, en las palabras de eh, Joseph Stiglitz, el premio Nobel que tuvo influencia en el anterior ministro de Economía argentino, Guzmán. Fíjense, esto también nos da una idea de que esto se escribe antes de la pandemia. Eh, Voy a volver entonces a mi página y vamos a ir al PBI por adulto a nivel global en este periodo, ¿no? Bueno, acá tenemos el caso de Suecia, ¿no? Y fíjense que ya a partir de los años de la pandemia, si bien este PBI es un PBI alto, comienza a haber un descenso. Acá, fíjense que pueden colocar en qué moneda quieren ver, ¿no? Lo mismo pasa a nivel Argentina, ¿no? Que ya el descenso de Argentina viene tratándose de años anteriores y lo mismo va a pasar en en el mundo. ¿Y esto es por qué? Porque la pandemia, como vimos ya en las clases anteriores, significó una reducción en los diferentes indicadores económicos con el cual medimos las riquezas individuales o las riquezas de los países. Los indicadores económicos generalmente siguen eh, pensándose y haciéndose con los datos con datos nacionales y con los datos que proveen los países. Y acá hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el periodo que va entre 2007 y 2016, es el periodo que se conoce como el del apagón estadístico, ¿no? ¿Por qué? Porque se manipularon los datos del INDEX. Así que ahí tienen que tener mucho cuidado, tanto para analizar ese periodo como para analizar comparativamente ese periodo con el anterior y con el posterior. A veces se hace, pero no se tiene en cuenta esto que se de la, este, ciencias sociales autóctonas denominaron apagón estadístico. Vuelvo entonces al libro de Piketty, que nos plantea, del cual estamos tomando entonces estas características de la forma de hacer historia económica, de escribir historia económica, la historiografía de la historia económica, eh, en estos años que van de 1990 hasta la actualidad. Y a partir de esto también vamos viendo cómo se escribe los rasgos de la escritura anterior. Volviendo a Piketty, vamos a ver entonces qué es lo que ustedes
van a observar. Ustedes van a leer el capítulo inicial, que es este sobre el cual yo extraje estos, estos recortes que hice y que leí, que es el capítulo de la introducción. Van a leer la tercera, el capítulo de las advertencias, la introducción, la tercera parte, la cuarta parte y la conclusión, ¿no? Piketty va a sostener que va a ser justamente entre 1980 y 2220 cuando se incrementa la desigualdad, ¿no? Y sobre todo esto se va a dar en los países más ricos por una serie de factores que incluyen las políticas fiscales, la globalización y la tecnología. Y en este sentido, uno de los argumentos que también que va a sostener Piketty, yo, también lo vemos esbozados en otros autores, como por ejemplo Eric Hobsbawm, que tiene un libro también muy célebre. Eric Hobsbawm este, va a ser un estudioso que lo podemos ubicar en la tradición marxista británica, que ya en sus últimos trabajos va a ir adhiriendo a una perspectiva menos marxista y más global, pero crítica, y nos va a proponer un libro que se llamó La historia corta del siglo XX. Bien, entonces, este periodo que se va a caracterizar por la disminución de la desigualdad entre en los países va a ir acompañado por la expansión de los regímenes comunistas en el mundo, como por ejemplo la Unión Soviética y su área de influencia, ¿no? China, esto a partir del 17, China a partir del 49, Cuba a partir del 59, algunos países de África y de Asia, y entre ellos Corea del Norte, que todavía sigue ascribiendo al régimen comunista y del cual ustedes tienen que ver unos videos que colocamos en plataforma. Entonces, mientras el comunismo está fuerte, vamos a ver que el capitalismo, ante ese peligro comunista, proporciona políticas, discursos a favor este, de la igualdad. Pero cuando el régimen comunista se desmorona, la desigualdad a nivel global se desata, ¿no? Que esto es lo que nos plantea justamente Piketty. Perdonen esto, no estoy encontrando la página. Vamos a avanzar mientras busco la página. Entonces, Piketty va a encontrar que la desigualdad global aumenta desde 1980, pero con variaciones en las diferentes regiones del mundo. ¿Cuáles son esas regiones? Estas regiones, por ejemplo, que va a trabajar van a ser los países nórdicos, América Latina, a los países nórdicos, América Latina, y también va a trabajar este, las regiones de África, ¿no? Y, y va a decir que entre 1980 y el 2020, las desigualdades entonces van a aumentar
significativamente, ¿no? En los países emergentes la desigualdad va a disminuir en algunos casos y en otros se va a mantener alta. Veamos, por ejemplo, acá estábamos viendo PBI, veamos, por ejemplo, la participación del 1% más rico en la distribución del ingreso. Seguimos con estos países que hemos colocado, que son Argentina y Suecia. Fíjense cómo, obviamente, en el caso de Argentina, vamos a tener en el año 2016 la participación más alta. eh, y vamos a tener la participación más baja en el año 2012, ¿no? Con las salvedades que les dije que tenemos que tener. En el caso de Suecia, ¿no? Eh, que es un país igualitario, la curva se mueve de modo mucho más abajo que en el mundo, ¿no? Pero también en este periodo también con sus van a subir entonces la participación, van a haber un sub y baja, pero la tendencia va a ser la suba, ¿no? Frente al periodo anterior, que es el de el 1940-1980, donde efectivamente hay una tendencia a la baja. Bien, este, vamos a ver también que el resultado para Piketty de estas desigualdades va a tener que ver con las políticas fiscales, ¿no? Va a tener que eh, justamente van a ser los impuestos sobre la renta y la riqueza a los más ricos los que van a permitir, en este caso, financiar los programas sociales, o también van a ser los que se van a abandonar o disminuir y van a explicar el aumento de las desigualdades a partir de los años 80. Entre los años 40 y 80, ¿qué es lo que vemos? Vemos lo que nosotros hemos llamado en el programa este, una, los estados de bienestar, ¿no? Que se van a configurar sobre todo en los países nórdicos, en Europa Occidental y, y en menor medida en otras partes del mundo. En estos estados de bienestar vamos a ver que son muy importantes las creaciones de sistemas de protección social, seguro de desempleo, eh, obviamente, como dijimos, la política impositiva, eh, la participación democrática de los sindicatos para justamente garantizar que la brecha no se dispare. Veamos ahora entonces qué dice Piketty respecto de América Latina, ¿no? Respecto de América Latina, Piketty va a decir y va a coincidir en este caso con otras bibliografías, que es el sistema más desigual, la región más desigual del mundo, ¿no? Acá se produce la brecha más amplia entre ricos y pobres, ¿no? Y que esta brecha, esta desigualdad, atraviesa el periodo. Eh, eh, Va a haber una serie de propuestas también para América Latina, que también van a estar en línea, sobre todo eh, en el caso de América Latina, el tema central es la educación y la formación, además de políticas fiscales progresivas, ¿no? Nosotros tenemos, en el caso de Argentina, políticas fiscales regresivas. Bien,
Entonces, cuando nosotros estudiamos este periodo, tenemos un relato dominante y tenemos en este caso lo que vamos a leer nosotros es un relato alternativo. En el caso de ir abordando el texto, cuando necesitemos, tenemos que recurrir a mapas que nos vayan explicando, a la elaboración de fichas de tiempo, perdón, de líneas de tiempo que nos permitan a nosotros ir marcando los principales acontecimientos que no conocemos o acontecimientos que debemos tener claro. 1914, por ejemplo, la primera tiene lugar, se abre la Primera Guerra Mundial que termina en 1918. Este periodo entre 1918 y 1939, que comienza la Segunda Guerra Mundial, que va a finalizar en 1945, es conocido como el periodo 1918-1939 como periodo de entreguerras. En ese periodo tiene lugar una profunda crisis del capitalismo, que es conocida como la crisis o el crack de 1929, que va a afectar casi toda la década, esta crisis, la década de 1930. Otro gran acontecimiento es el 91, cuando se desmorona la Unión Soviética. 91, 92. Podemos poner también 1989, que ya es un anticipo, una evidencia de que ya las cosas vienen mal, cuando el muro de Berlín, que divide a la Alemania occidental de la Alemania oriental, este, se desmorona y lo desmorona la gente. La gente tira abajo, es impactante, el muro de Berlín. Bien, entonces, ¿qué es lo que estuvimos tratando de hacer en esta etapa, en esta clase? Con estas etapas de clase. ¿Por qué? Porque a esta etapa de clase le van a seguir la de los videos. Primero, presentarles la obra de Piketty, y acá me estoy olvidando de algo. Déjenme de nuevo transitar las páginas y mostrarles que hay algo muy importante en acá está, para entender las obras. Eso muy importante son las reseñas, ¿no? Entonces, si yo quiero, yo acá, por ejemplo, me encontré con una reseña que me encantó porque opina como yo. Así pasa, ¿no? A ver que la vea acá en la página. Esta. Propiedad, riqueza y cambio social, Piketty como un ingeniero de las ciencias sociales, ¿no? Yo leí muchas de las, corroboré mucho de esto que les estoy diciendo en esta reseña. Ustedes pueden leer y seguramente encontrarán más cosas. Por otro lado, acá las reseñas, ¿qué son? Las reseñas son justamente los espacios donde se debaten los nuevos libros que van surgiendo en el campo científico. Acá, esta revista, que es una revista muy importante, el British Journal of Sociology, abre un volumen especial para discutir en el año 2021, en enero de 2021, el libro de Piketty, Capital e Ideología. Fíjense,
Lo mismo hizo para el anterior libro, El capitalismo del siglo XXI, ¿no? Gente de una gran capacidad discutiendo estos temas que propone Piketty. Ustedes podrán estar de acuerdo o no con el socialismo participativo. Y acá, permítanme esta reflexión. Yo sé que para muchos de ustedes tiene muchísima influencia el candidato Javier Milei, por lo que vimos en esa encuesta inicial que hicimos, pero si bien Milei nos trae una discusión que ya estaba en el siglo XIX sobre la libertad, hay una discusión de la cual los políticos, y no solamente Milei, sino el resto de los políticos, no están planteando, es justamente la discusión de la desigualdad, ¿no? Muchos de los políticos están acentuando en la pobreza, pero no en la desigualdad. Y una de las maneras, como vimos, y ustedes van a ver y vamos a seguir viendo en en el libro de Piketty y después cuando abordemos los países nórdicos, el modelo de bienestar nórdico específicamente, vamos a ver que una de las salidas es justamente eh, políticas que van a afectar a los deciles, o sea, el 10%, el 1%, que son los que se apropian de la riqueza o de los ingresos, ¿no? Y va a haber, y la solución está a partir justamente de políticas de impuestos progresivas. Bien, para poder llevar adelante políticas de protección social. Bien, la desigualdad entonces es una agenda que tienen que tener nuestros políticos si queremos una sociedad más justa. Si volvemos a lo que está pasando en estos últimos años después de la pandemia y de lo que hemos hablado, lo que hemos leído, se están dando los argumentos y los acontecimientos para un discurso mucho más desigualitario del que existe hoy, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Y si tomamos atención a lo que dice Piketty, estos discursos se luchan y se cambian. Bien, estas luchas y estos cambios siempre obviamente tienen que ser en paz. Veamos entonces estas reseñas. Acá nosotros tenemos este, este, estas reseñas, fíjense, están en inglés. Ustedes podrán encontrar reseñas en castellano. Ustedes están libres de buscar. La reseña es sobre la obra, ¿no? Y en este caso de la reseña, nosotros también hemos tomado para trabajar acá, ustedes tienen una respuesta de Piketty. Así que este eh, volumen volumen 72 del año 2021 del British Journal of Sociology es realmente imperdible para poder estudiar mejor la obra de Piketty y para darse cuenta, eh, en mi caso, yo me di cuenta de cosas, obviamente tomé las que yo estoy de acuerdo. Por eso también es importante que ustedes lean para que no sean colonizados desde mi perspectiva. Bien, con esto entonces, eh, invitándolos a que terminen la actividad práctica hoy, e invitándolos a que vean los otros videos y a que no se olviden de buscar los mapas y hacer las líneas de tiempo, terminamos esta clase. Muchas gracias.